y hoy estamos trabajando una serie que se llama Perseverancia, que comenzó con este año y con la palabra rema que el Señor nos ha dado. Y en el día de hoy pues vamos a estar hablando de persevera en la oración. Y yo creo que esta es una de las disciplinas cristianas con la cual muchos de nosotros somos muy inconsistentes, con las que más lucha la iglesia en general, quizás porque no hemos entendido de manera profunda cómo es que funciona. Y en el día de hoy quiero traer lo más sencillo posible para que tú puedas entender todo lo que sucede cuando la iglesia ora. Y quiero comenzar con el versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:17 y dice así la palabra del Señor, y esto lo puedes anotar. Te animo a que lo anotes. Te animo a que tomes notas del mensaje, porque estamos empezando un nuevo año y hay disciplinas que debes desarrollar. Entre ellas está la de tomar nota cuando estás recibiendo un mensaje, una palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no lo olvides. Amén. Así que nunca dejen de orar. Así de corto, así de simple, pero así de poderoso. Nunca dejes de orar. Nunca es un absoluto. Quiere decir que no importa lo que esté pasando, no importa lo que parezca, tienes que orar. Nunca dejes de orar. Y te quiero decir que la iglesia tiene su continuidad por causa de Cristo, porque Él es el fundador. Nació la iglesia en el corazón del Padre y ahora mismo es dirigida por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos nos muestra cómo esta iglesia tenía el poder para alcanzar y llegar y mantenerse firme en medio de lo que tuvieran que enfrentar. Hechos de los Apóstoles 2:42 dice algo muy interesante para nosotros y te habla de cuál era la perseverancia y las prácticas que predominaban en la iglesia primitiva. Dice que todos los creyentes se dedicaban, número uno, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Así que lo que quiero que tú veas por un momento es que todos los creyentes se dedicaban a la oración. Cuando hablamos de esto, quiere decir que continuamente se mantenían firmes y perseveraban ¿en qué? En la oración. Todo lo que hacían estaba salpicado ¿de qué? De oración. Y en el día de hoy le pido al Espíritu Santo que nos muestre nuestra realidad en la vida de oración y que nos ayude a hacer los ajustes necesarios y a tomar esta disciplina con un poquito más de formalidad. ¿Por qué? Porque al final veremos grandes resultados. La oración tiene el poder de cambiar todas las cosas, incluyéndome a mí mismo. ¿Y sabes cómo tú puedes crecer en la oración? Te voy a dar una fórmula mágica. ¿Cómo creces en la oración? Orando. Así de simple, así de sencillo. Es imposible que tú puedas crecer si no te ejercitas en ello. Quiero decirte que lo primero y principal es que la oración se trata de un encuentro con Dios y de crecer en la relación con Él. Y por un momento piensa que cada vez que tú te diriges en oración a Dios, estás encontrándote con Él. Es el medio por el cual percibimos mejor su presencia y recibimos su amor a medida que logramos entenderlo mejor, entender cómo es Él. Es un tiempo donde recibimos una visión renovada de su corazón y de su forma de hacer todas las cosas.
La oración nos coloca en una posición de ser energizados para poder recibir el amor de Dios y ser capaces de amar como Dios ama a todo el que encontremos en el camino. Es un principio fundamental de la oración. Es bíblico orar por peticiones, eso está bien, para obtener respuestas y para ver el poder de Dios. Pero la oración en primer lugar es una oportunidad para que tú tengas comunión con Dios. ¿Estás entendiendo de lo que se trata? Si estás orando poquito, quiere decir que tu comunión con Dios, puedes saber acerca de, puedes conocer información que otros te dan, pero tú no lo conoces. Y yo creo que es el tiempo de que tú y yo nos aventuremos a entrar en las profundidades de conocer a Dios, ese Dios que nos ama. El apóstol Pablo hizo una oración interesante, trajo una enseñanza interesante. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. ¿Tú has comprendido alguna vez el poder que se desata cuando tú y yo oramos? Y hoy quiero que lo vayas viendo a través de la Escritura. La oración del justo logra mucho. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos los hijos de Dios, los que hemos sido llamados, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y Jesús le dijo a sus discípulos, lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Charles Spurgeon dijo algo bien interesante. Él dijo, el poder de la oración nunca puede ser sobrevalorado. Si un hombre puede orar aunque no pueda hacer nada más, puede hacer cualquier cosa. Aquel que sabe cómo vencer con Dios, oye, ¿estás escuchando? Al ladito de Dios, en oración, tiene el cielo y la tierra a su disposición. Y yo quiero que repitas conmigo por un segundo, la oración cambia todas las cosas. La oración cambia todas las cosas. ¿Tú lo crees? Pues en el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra mente, que llene nuestro corazón, que nuestro entendimiento explote esta verdad para que nuestra vida sea transformada y podamos orar sin cesar. Orar en todo tiempo y en todo momento. Así que debemos orar con fe, sabiendo que nuestras oraciones siempre van a producir algo. En Colosenses también dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y me encanta porque la gratitud muestra tu confianza cuando oras. Cuando tú das gracias a Dios después de un periodo de oración, tú estás en tu corazón declarando que recibiste y que estás esperando lo que tú presentaste al Señor en oración. Y dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Así que es importante que nosotros podamos ver que oremos, pero perseveremos dándole gracias a Dios. Y te quiero recordar a Daniel. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Daniel era un joven que fue llevado en cautiverio, ¿verdad? A Babilonia y a Persia, porque tuvo cambio de gobierno mientras estuvo cautivo y también fue puesto como uno de los líderes principales en el gobierno. Pero Daniel oró por 21 días perseverando en una oración y cada día él seguía orando por lo mismo, sin rendirse. Él había tenido una visión y quería comprender el significado. Él quería entender cosas que no entendía. Yo no sé si a ti te pasa que escuchas cosas de Dios y no las entiendes. Y yo te quiero recordar en el día de hoy que es a través de la oración que tú vas a recibir entendimiento. Que Dios te va a explicar, que Dios va a mostrarte
las cosas que hasta este momento tú no has entendido en tu vida, en tu historia y en las cosas que suceden a tu alrededor. Él se mantuvo firme en su petición a diario y no solamente estaba orando, él estaba ayunando. Así que el ayuno tiene un poder especial de quebrar nuestra carne para abrir la esfera espiritual delante de nosotros. Nos desconecta un poco de todo esto que nos satura, que nos intoxica para impartir de quién es Dios en nosotros. Y sucedió un milagro, ¿verdad? Y se le apareció un ángel a Daniel y dice que le dijo este ángel: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a ella, estoy aquí. ¡Qué maravilloso! Y es que a veces nosotros pensamos que nuestras oraciones, y oramos como si estuviéramos hablándole al techo. Y oramos porque hay que cubrir una cuota de oración. Y oramos porque alguien te dice: abre la boca y dile algo a Dios. Hoy le pido al Espíritu Santo que eso sea transformado en nuestra vida. Y quiero recordarte que podemos ver que desde el primer día la contestación fue dada, pero había pasado un periodo de tiempo y no había pasado nada. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones generan oposición. ¿Te habías puesto a pensar que tú empiezas a orar y el diablo está ahí y dice que qué? Mira lo que está pidiendo este. Pero tú estás oyendo y le dice al otro y ahí se activan. ¿Para qué? Para poner resistencia a la respuesta. Y dice, el ángel le dice: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión que tiene que ver con el porvenir. Hubo la respuesta a su oración, pero fue sobrenatural. Y yo te quiero decir que la mayor parte de las respuestas a tu oración vienen de la esfera del Espíritu, así que son sobrenaturales. Amén. No desistas en la oración. Y mirando el ejemplo de Daniel, tú no eres el que peleas. Oye, tú no eres el que peleas con los principados. Déjale trabajo al ejército del Señor. Él es el comandante del ejército del Señor, ¿sabe? Tú aquí empiezas a orar y a quebrantar la resistencia. Y eso mismo hace que la balanza celestial en esa batalla, para que sea liberada tu respuesta, por tu perseverancia, sea desatada. Amén. Cuando tú oras, hay guerra en los aires. ¿Lo habías pensado? Lo que pasa es que te cansas. No te canses, persevera. Ora sin cesar. Nunca dejes de orar. Es perseverando. Y tú dices: pero ¿y cómo es esto de orar todo tiempo? ¿Cómo yo oro todo el tiempo? Pues mira, incluyendo a Dios en tu vida diaria, incluyéndolo en todo. La oración no es complicada. Lo que pasa es que la religión por mucho tiempo te ha llevado a sentir que para poder hablar y conectarte con tu Padre Celestial, al quien dice la palabra que puedes acercarte confiadamente, sin culpa, y tú empiezas: es que yo no oro tan bonito. Y es que empiezo a ser: Santo Padre poderoso que estás en las esferas celestiales. Y empezamos a hacer una oración tan protocolaria que se nos olvida que estamos hablando con nuestro papá. Y la oración no es otra cosa que una conversación.
con nuestro Padre Celestial, donde tú puedes hablar con libertad y con sencillez. Porque hoy te quiero recordar que no hay nadie que te conozca más que Dios. No hay nadie que conozca tus tropiezos, tus deslices, tus pensamientos locos, esos que a veces tú dices, ay Dios mío, esta cabeza mía lo que está pensando. Él sabe absolutamente todo de ti. Y antes que la palabra salga por tu boca, ya Él la conoce toda. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere que tú se lo digas. De eso se trata la oración. Y no tienes que parar, es que si no oro en esta posición, es que esto no funciona. No. Tú puedes incluir a Dios en tus actividades diarias, mientras vas guiando, en tu desayuno, te tomas la café. Gracias, Señor. Qué bueno que estás aquí. Gracias, Señor. Y te estás bañando. Ay, qué buena esta agua, Señor. Está calientita con el frío que hacía. Gracias, Señor, porque puedo comerme esto rico. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí lo estás incluyendo ¿en qué? En todos los detalles. Cuando ves a tu familia, cuando ves un problema. Señor, haz algo. Dame sabiduría. Señor. Invítalo a que te acompañe durante el día. Hazlo parte de tu proceso. De eso se trata. Orar sin cesar. Amén. La clave está, ¿sabes en qué? En la perseverancia. Y quiero traerte esta porción de la Escritura que le hemos leído montones de veces. Está en Mateo 7:7 y dice, para que tú te des cuenta cuál es la intención de Dios con respecto a la oración. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, ¿qué hace? Recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Pero por qué? Porque sigue tocando, sigue pidiendo, sigue buscando. ¿Te das cuenta de lo que se trata en el original? No es pide. Es sigue pidiendo, porque es una acción de manera continua y consistente que se convierte en un estilo de vida. Así que yo creo que muchas veces tenemos el problema de que no nos queremos molestar. Bueno, a mí me llama la gente y me dice, ay, es que yo no te quiero molestar. Y a mí me da un coraje cuando me dicen eso. Yo digo, ¿y para qué yo soy pastora si tú no puedes acercarte a mí? Si tú no puedes venir donde mí porque no te quiero molestar, pues ¿para qué yo soy tu pastora? O sea, dime que soy tu amiga o otra cosa. Pero es importante que tú puedas entender algo. Dios quiere que tú te acerques. Dios quiere que tú le pidas. Esa es su voluntad. Que tú te acerques con libertad y le digas, estoy triste por esto, ayúdame. Señor, mi corazón está luchando, ayúdame. Pero dice que sigue pidiendo, sigue pidiendo. Dile al que está a tu lado, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. La clave está en seguir, en persistir, en insistir, en mantenerte firme. La oración es una disciplina. Y todos sabemos que cuando el atleta empieza a ejercitarse, algo le pasa, le duele aquí, le duele allá, ¿verdad que sí? Nadie sale fortalecido de la barriga de su madre, lleno de músculos. Para lograrlo hay que, ejercitar. Y la disciplina siempre trae rompimiento. Trae rompimiento de muchas cosas, trae rompimiento en el área de las decisiones, ¿verdad? Porque tú tienes que decidir, pero trae rompimiento también en tu cuerpo y en tu alma. Necesitas un rompimiento espiritual. Estamos en un periodo de ayuno. Esto es disciplina, porque es tan fácil dejar de hacerlo como abrir la boca y agarrar lo primero que encuentre y comérmelo.
Pero hemos decidido, aun cuando nuestro cuerpo se pueda debilitar, vamos a seguir hasta el final. Porque queremos más de Dios en este tiempo. Amén. Gracias, Señor. Y te quiero decir que mientras más practiquemos la oración, más fácil será para nosotros orar. Mientras más ore, pues más va a fluir. Más vas a fluir en la oración. Y quiero hablarte de cosas que transforman la oración. Y aquí nos vamos en un viaje. Porque la oración nos transforma a nosotros y transforma todo lo que toca. Oye, escucha, lo que toca tu oración es transformado, comenzando contigo. Número uno, no le pongas número, eso soy yo que le digo número uno, no es número uno, porque te voy a decir un montón. Así que la oración transforma nuestro carácter. Al hablar con Dios, ¿tú sabes lo que pasa? La oración empieza a mostrarnos cómo estamos parados. Nos muestra cuánto nos falta para parecernos a Cristo. Nos convence. Oye, qué maravilloso que tú estés orando y el Espíritu Santo empiece a poner convicción en tu corazón. Te corrige, te disciplina. La oración transforma nuestra alma. Somos tripartitas. El alma es la base de la mente, el corazón y la voluntad. ¿Verdad? Nos confronta con lo que necesita ser cambiado en nuestra alma. La oración transforma nuestra mente. Cuando oramos nos damos cuenta de que nuestros pensamientos necesitan alinearse con los pensamientos de Dios. Y de momento te coges orando otra cosa. Señor, hazme justicia, destruye a mis enemigos, véngame, Señor. Y el Señor te dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Y de momento tú quedas confrontado y que mucho me falta. Eso sucede en la oración. Qué tremendo, ¿verdad? La oración cambia todas las cosas. Déjame ver que ay, santo, toqué aquí, se fue para dónde. Déjame ver acá. Transforma nuestra mente. La oración transforma nuestras emociones y cambia nuestro corazón. Nos ayuda a someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Y este corazoncito que empieza a lo mejor a orar con furia, soy tan iracundo, tengo un coraje, mira lo que me han hecho, mira lo que ha pasado, y de momento el Señor empieza a amarte, empieza a mostrarte, y tú empiezas a orar y sueltas el coraje y dices, Señor, gracias. Y de momento empiezas a sentir compasión. Y eso que parecía tan difícil, es que yo no lo puedo hacer. De momento el Señor te dice, yo voy contigo. Yo soy tu fortaleza. No digas que no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de momento nuestras emociones comienzan a ser sometidas a la voluntad de Dios. La oración transforma la forma en que tú y yo tomamos decisiones. Tú sabes que cuando tú y yo oramos, tomamos mejores decisiones. Cuando oramos, cuando consultamos nuestros planes con nuestro Padre, aprendemos a tomar decisiones por convicciones, no por emociones. Que mucho metemos la pata cuando el corazón es el que decide. Es que yo siento. Y lo que tú sientes muchas veces es la trampa que viene a destruirte y a destruir tu destino en Dios. La oración transforma nuestra voluntad para que se someta a la de Dios. Cuando oramos vemos el cuadro completo. Oye, ejemplo más gráfico que el de Jesús en Getsemaní. Él vio todo. Él estaba viendo todo lo que venía. Él sabía exactamente que a partir de ese momento lo que venía era fuego.
él iba a ser quebrantado en todas las formas posibles. ¿Saben las veces que Dios te pide algo que tú no quieres hacer? Pero Jesús, cuando tenía que hacer algo que era difícil para él, muy difícil, él fue en oración al Padre y él le dijo, si tú tienes el versículo ahí, como lo puse de esta versión, está en Mateo 26:39, y mira qué lindo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Nos ayuda a rendir nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Amén. Eso es rendición, ¿verdad? Y eso se logra en oración. La oración transforma nuestro espíritu, dándole libertad al Espíritu Santo para que seamos sensibles a su voz y dirección y podemos experimentar esa comunión con el Espíritu Santo que nos lleva a ser uno con Cristo, como decía ahorita Joel. Uno con Cristo. ¿Te has puesto a pensar que cuando tú oras, tú te conectas al Espíritu Santo y te conviertes uno con Cristo? ¿Sabes que ese es el lugar de tu fuerza? Tú has visto todo lo que es Cristo, pues ese es el lugar donde tú te nutres y empiezas a recibir todo lo que es Él, porque te conviertes en uno con Él. Eso lo dice la palabra en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, es un solo espíritu con Él. Gobierna el Espíritu Santo, aleluya. Así que la oración transforma todo, transforma mi vida, alinea mis pensamientos. Y en la medida que tú y yo nos alineemos a la voluntad de Dios, las cosas van a ir mejor. Vamos a tener más bendiciones y esas bendiciones nos van a acompañar. La vida de oración es parte de lo que tú y yo somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y ese es el lugar donde podemos conectarnos. Mientras más hablamos con Dios, más hablaremos como Él habla. ¿Tú quieres cambiar tu manera de hablar? Ora más. Y Él lo va a transformar. Él va a cambiar tu boca, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, y todo lo va a alinear a la voluntad del Padre. No hay una sola ocasión donde la oración no sea pertinente. Ora por todo, dice la palabra del Señor. Hay que insistir. En Lucas 18 Jesús contó una parábola, y esta parábola era para mostrarle a sus discípulos que tenían que orar sin desanimarse. Él hablaba de un juez, esto está en Lucas 18, que no tenía temor ni consideraba a nadie. Era un juez injusto. Y había una viuda que iba todo el tiempo insistiéndole, insistía en pedirle, hágame usted justicia. Está el slide, ¿no? No está. Y dice, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero al fin concluyó, aunque yo no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esta mujer era importuna. Ella estaba todo el tiempo molestándolo, que es lo que significa esa palabra, especialmente con una solicitud inoportuna y generalmente demasiado insistente. Yo quiero que me lo haga, dámelo. Ustedes saben exactamente como dice Ada, los nenes. Cuando tú tienes un nene chiquito, empiezas, mami, la galleta, mami, mami, el dinosaurio, cómprame el dinosaurio. Y tú lo miras, el dinosaurio, hasta que finalmente se coge el dinosaurio ya, porque vamos corriendo a comprarlo para que se calle. Pero ese juez estaba respondiendo a la insistencia
que le estaba poniendo esta viuda todo el tiempo. Pero me gusta mucho lo que le responde Jesús. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Respondió, ¿por qué? Por la insistencia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Dios quiere que seas insistente. Él hará justicia a esos que están clamando. No te canses, mira, de día y de noche sigue orando, sigue orando. Pero me gusta mucho porque al final de este versículo dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Gente que sigue orando sin desanimarse, gente que sigue insistiendo. Y aunque en la Biblia no hay ninguna fórmula de cómo orar y te estoy diciendo que es un diálogo con Dios, yo quiero que tú entiendas estos principios que se dan mientras tú estás orando, aunque tú no tengas conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú los entiendes, los vas a hacer, y son 5 pasitos, son 5 principios. No es una fórmula, sino son principios que operan en eso, en lo que te mueves cuando estás hablando con tu Padre Celestial. Así, si los puedes ver, te van a ayudar a crecer y a entender cómo la perseverancia es la que hace que las cosas sucedan. Tú y yo estamos orando muchas veces en nuestra vida diaria por muchas cosas. Y una de las cosas que quiero llamar tu atención es que hay una cosa que es lo que dice Dios en la palabra, que son sus promesas que están en la Escritura, que no las puedes sacar por los pelos para aplicarlas a lo que tú quieres. Son promesas generales. Pero también está cuando tú oras por algo circunstancial. Cuando tú oras por algo circunstancial, no es una promesa, es una oración que no tiene una promesa. Pero esa oración es válida delante del Señor, porque tú puedes orar por todo, pero no tiene una promesa. Dice como tú dices en tu palabra. No, porque eso no lo dice. Dice que pida. Pero hay, por ejemplo, quiero entrar en la universidad tal. Yo quiero el trabajo en tal sitio. Y de momento te dicen que no. Y tú dices, Señor, pero yo te lo pedí. No me contestaste mi petición. No todas tus oraciones circunstanciales van a ser contestadas, sino aquellas que Él apruebe. Tú vas a hacer peticiones, Él te va a aprobar una y otras no, conforme a que a su voluntad. Pero la palabra de Dios es infalible. Lo que Él dijo en su palabra ya es. Amén. Vamos entonces a seguir. Quiero traerlo porque me parece que es importante, que a veces tú dices que Dios me lo dijo. ¿Cómo te lo dijo? Porque a veces yo quiero el Cadillac, antes era Cadillac, ahora no es Cadillac. ¿Cuál es el carro de ahora? El Mercedes. ¿Cuál? El Tesla. Yo quiero un Tesla y estoy orando, Señor, el Tesla. Y de momento vi un anuncio de Tesla. Eso es la confirmación, ya Dios me lo prometió. Y porque vi el anuncio de Tesla, ya Dios me dijo que me va a dar un Tesla. Y sigo y el Tesla me lo prometió. No te la saques de la manga, porque Dios no puede ser manipulado por tu chantaje. Una cosa son los anhelos de tu corazón, y quiero decirte que a veces Dios te dice que no, un anhelo de tu corazón, y tú no entiendes por qué hasta después con el tiempo. Y a veces tú le insistes tanto que Él te dice, y después ese anhelo de tu corazón te apartó tanto y tanto de Dios, que Él te dijo, tú me lo pediste, pero te costó nuestra relación, porque a la hora de escoger, escogiste la bendición y me dejaste de lado. Amén. Así que en el nombre de Jesús, vamos a ver. Déjame ver por aquí, vamos a ver los pasos, esto que te estoy diciendo. Número 1, vamos a ver, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a orar? Mira, decir qué es lo que voy a pedir, porque a veces tenemos en el corazón deseos y nos brillan los ojos con las cosas y nunca decimos nada. Y están ahí en el corazón. Pues mira, Dios te puede conceder algo que esté en tu corazón, pero Él quiere que lo pidas.
Amén. Así que el primer paso es identificar específicamente lo que tú quieres y ponerlo delante del Señor. Muchas veces la gente piensa en todas las cosas que necesita o quiere, pero nunca ora realmente por eso. En Santiago 4:2 dice, y sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Otro principio fundamental en el reino es que debemos ser específicos cuando le presentamos a Dios una petición. En Mateo 6:32 dice que ya tu Padre Celestial conoce lo que tú necesitas. Y en Filipenses 4:6 también, porque estas son escrituras que son poderosas para que las anotes y digas, déjame ver qué dijo allá. Como está la palabra, pues aquí dice, no tienen lo que desean porque no se lo voy a, pues tengo que pedírselo a Dios. Dice, no se preocupen por nada. Cuando estás preocupado, ¿qué tienes que hacer? En cambio, ora por todo. Si algo te preocupa, ¿qué tienes que hacer? Si algo te preocupa, díselo al que está al lado tuyo. Si algo te preocupa, no es que te sientes, ay, es que estoy tan preocupado. Ay, es que bendito, ¿qué voy a hacer? Ay, pues mira, ¿estás preocupado? Pues ocúpate, ora. Amén. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Quiere decir que tú estás orando y Dios está actuando en la esfera del Espíritu. Amén. Cuando nosotros verbalizamos nuestras oraciones, identificamos nuestras peticiones claramente, fortalecemos nuestra fe y nuestro sentido de asociación con Dios. Ayuda a que nuestra mente no empiece a divagar, pero déjame pensar cómo es que lo quiero. Y nos mantiene concentrados en nuestro tiempo de oración. Número 2. ¿Cómo es que funciona esto? Mira qué tremendo. Escúchalo, ponlo ahí, dale. Recibe tus peticiones en el mundo espiritual. Oye, tus oraciones siempre pasan del techo. El Señor escucha tu oración. Y dice la palabra, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Cuando tú estás orando, tu oración traspasa la esfera natural al mundo espiritual. Y tienes que verlo, tienes que creerlo. Las recibimos en el mundo natural y las hacemos en el mundo natural y en el mundo espiritual, y después las recibimos en el mundo natural. En el mundo natural tú las recibes cuando las ves con tus propios ojos. Sin embargo, antes de verlas en el plano natural, tienes que verlas en el espíritu. Ustedes saben que cuando tú miras el hall de la fe de Hebreos, dice que todos ellos vieron la promesa que Dios le había dado, aunque ninguno de ellos la vio con sus ojos. Cuando se murió Abraham, ¿cuántos descendientes tenía? Cuando tú te pones a pensar el cumplimiento de las promesas de Dios, el alcance, las oraciones. Y sin embargo, Dios siempre termina haciendo lo que Él prometió. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que tienes que recibirla en el espíritu. Y recuerda que estos no son los caprichos que tú tienes, porque Dios debe escuchar y aprobar nuestras oraciones. ¿Qué es una oración que Dios aprueba? Mira, ora por la salvación de toda tu familia. Que tú puedes decir, ay, es que a lo mejor esos se van a perder porque mira que no. Eso es mentira.
La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ti no te importa si lo ves de cabeza, de lado, como lo ves virado. A ti lo que te interesa es que tú estás orando y tú has creído en una promesa. Y las promesas de Dios son sí y amén. Y aunque sea en el lecho de muerte, la mano de Dios no se corta para salvar. Amén. Así que las promesas son reales. Así que no venga con la excusa. Ora por salvación, porque Dios quiere que oremos por la salvación de la gente. Amén. Aunque lo veas como lo veas, aunque lo veas endrogado, aunque lo veas arrastrado por la cuneta, aunque lo veas como lo veas, míralo en el espíritu hecho. Oh Señor, mira esa palabra de Isaías 54. Oh, yo me acuerdo cuando yo me convertí, había un pastor que se llamaba Carlos Torres y este señor murió hace muchos años. Él decía, mis hijos son discípulos del Señor y grande es la paz de ellos. Y yo decía, wow, qué poderoso. Y él decía, yo lo creo y yo vivo por esto. Y es la promesa que dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Ese Señor los enseña, son discípulos del Señor. Y se multiplicará la paz de todos ellos. Cuando tú quieres, vamos a ver, es cuando Él diga. Amén. ¿Cuál es nuestra parte? Perseverar. No te rindas, no dejes de orar. Así que el paso 3, crees que recibirás lo que pediste. Jesús habló de la necesidad de creer que recibiremos lo que pedimos. Fíjate, lo pedimos en el mundo espiritual como condición para recibirlo en el mundo natural. ¿Te das cuenta que son dos esferas? Y esas esferas son reales. Que tú no tengas conciencia de ellas en todo momento no quieren decir que no está operando. Están operando. Y hoy te vengo a recordar que el mundo espiritual gobierna el mundo físico. Que por eso es tan importante la integridad en la vida de la iglesia. Porque a veces tú piensas que un poquito aquí y un poquito allá no hacen diferencia, pero hoy te vengo a decir que Dios conoce la fidelidad de su iglesia, conoce la fidelidad y la obediencia de sus hijos, y la obediencia siempre trae recompensas. Así que no cedas a la invitación que te está haciendo el mundo de ceder ante la presión social, de la presión cultural. Y es que no se ve tan malo, pero poco a poco te envenena. Y son pequeñas concesiones, como dice la palabra, las pequeñas zorras que echan a perder la cosecha. Déjame ver por acá, vamos a ver. Mira, nuestros pedidos en el reino espiritual pasan al natural por medio de la oración perseverante y la fe. ¿Está de acuerdo a la palabra? Sí. Pues lo pedí, no lo veo y sigo orando y no lo veo y no sigo orando y no lo veo. ¿Qué voy a seguir haciendo? Sigo orando. Mire, aunque me tenga que morir orando, porque ya lo vi en el espíritu, y cuando yo pase el umbral de la muerte, lo voy a haber hecho ya. ¿Por qué? Porque en la esfera espiritual es un eterno presente, y lo que es desde la eternidad. Amén. Y es algo que tú tienes que ganar. Cuando Dios lo dijo, cuando Dios dice algo, Él te da a ti una carta de derecho. Eso es como un título de propiedad. Y tú dices, esta es mi promesa y yo por ella voy a vivir y voy hasta la muerte, porque yo creo que mis ojos lo verán. Cuarto paso, recuérdale a Dios su palabra. Oye, este paso es importante y me encanta, porque en el reino espiritual esto es poderoso. Y mira esta palabra y te la regalo en el día de hoy para que hagas puff y explota en tu mente. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás
callarán. Ustedes, escucha, ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. Dile, concedan descanso hasta que la restablezca. Que la promesa dada. ¿Tuviste esto bien? ¿Ah? No le des descanso al Señor. Reclama la palabra. Mira lo que dice. Ustedes los que hacen. ¿Dónde están los que hacen que el Señor recuerde sus promesas? Eso es nada más. Mira, esto es poderoso, ¿sabes? ¿Dónde están los que hacen que el Señor recuerde sus promesas? Esos son los que en el día de hoy están diciendo, yo voy a perseverar en la oración hasta que vea el cumplimiento en el plano natural de lo que Dios me ha dicho en el Espíritu. Amén. Así que es un título de propiedad las promesas que tenemos en la palabra. En oración expresamos nuestra causa y le recordamos su palabra y lo que Él ya nos ha dado en el reino espiritual. Él nos ha dado posición de autoridad, Él nos ha dado victoria, Él nos ha dado sanidad, Él nos ha dado, ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué conquistó Cristo para ti? No te canses. No te canses. Hay otra parábola que dijo Jesús, y era de este amigo que iba a visitar a otro en medio de la noche. Dice, yo estoy durmiendo, déjame quieto, no me moleste. Y el amigo seguía ahí y le dijo, pues imagínate, dice, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará todo lo que necesita. ¿Debido a qué? A la audaz insistencia. Así que es seguir pidiendo. Pedimos que se manifieste en lo natural lo que hemos presentado y conquistado en el Espíritu. El 5. Recibe las respuestas en el plano natural, que eso es cuando se cumple. Sigue hasta que lo veas, sigue hasta que lo veas. Las oraciones que están en la voluntad de Dios siempre serán respondidas, pero es en el tiempo de Dios y a su manera. Así que no te dejes vencer demasiado pronto, ni te desanimes si tarda la respuesta de eso que tú le estás pidiendo a Dios. Primero lo recibimos en el Espíritu y luego con el tiempo lo recibimos en lo natural. A veces lo recibimos poco a poco en el plano natural, en una medida progresiva y creciente. Por lo general no viene una lluvia de bendiciones que se desata. A veces la respuesta puede venir por etapas que sean semanas, meses, años, décadas. Dios tiene la última palabra. Podemos confiar en su mano sosteniéndonos a través de los tiempos y el método que Él va a usar. Y quiero traerte esto porque esto es importante para ti en el día de hoy. ¿Por qué demoran las respuestas? Y yo creo que esa es una de las preguntas que los cristianos se hacen con frecuencia. Y Maxi me contó, pero esto está en la voluntad de Dios, porque esto se tarda tanto, porque no lo acabo de ver. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? Esto es válido. Yo creo que toditos nos las hemos hecho. ¿Y por qué no veo esto si esto es de Dios? Muchos factores contribuyen a esta demora. Y quiero traerte unos pocos de los que pueden ser parte de esto. Y el número 1 es que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Nosotros podemos querer una respuesta inmediata de Dios, pero Dios tiene un propósito y un plan para dar su respuesta en un momento diferente y en etapas distintas a las que estamos esperando. Así que los tiempos de Dios no son como los de nosotros. Nosotros nos desesperamos. Y es ahora, Señor. Y es hoy. En lo que llegue ese hoy, ¿sabes lo que Dios está trabajando contigo? En perseverancia, en paciencia, en fe, en fidelidad. Así que es importante que tú y yo aprendamos a confiar en los tiempos de Dios.
¿Sabes lo otro que también presenta demora a nuestra oración? La resistencia demoníaca. Lo vimos al principio, ¿verdad? Que te hablé de Daniel cuando oró y su respuesta tardó 21 días. Esto puede causar una demora en la recepción de nuestra petición de oración. ¿Sabes cómo? Nosotros luchamos en oración, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Tú oras, el Señor se encarga. Tú oras y el Señor se encarga, y cae la fortaleza y se derriban los muros y se rompen las cadenas. Y tú aquí orando, porque tú no te tienes que entrar a palo con el diablo. Tú aquí orando y allá el ejército celestial batallando, porque tus oraciones traen combustible en la esfera del Espíritu para que caiga el enemigo y sea debilitado en el nombre de Cristo. Amén. El hombre también puede usar su libre albedrío para hacer el mal. Tú dices, Señor, cámbialo, cambia el corazón de esta persona. Pero yo te quiero decir que la gente tiene voluntad. Y que el que quiere pecar deliberadamente, tú no lo puedes controlar. Muchos matrimonios se pierden. Muchas personas se pierden porque decidieron hacer su voluntad y imponer en su libertad. Tomaron su propia decisión y su propio camino contra Dios. Y Dios lo va a permitir por un tiempo. Y créeme que tiempo en el cual tú caminas contra la voluntad de Dios en desobediencia traerá consecuencias sobre tu vida. Te tengo que advertir. Y otra de las cosas, el Señor desea asociarse con su pueblo. Las cosas suceden por causa de la oración. Sin la oración, las cosas no suceden. Así que a veces ese es el empujoncito que tú necesitas para que te conectes más con Dios. Y de momento empezaste a orar por algo y terminaste el Espíritu Santo hablándote, enseñándote y revelándote otra cosa. Y ahora con esta termino. El Señor le asigna un valor alto a nuestra vida en unidad con su corazón y de uno con otro. La unidad de la iglesia en oración. Siempre que hay una crisis nacional, la iglesia se une a orar. Siempre que enfrentamos un desafío, la iglesia se une. ¿Y cuántas veces hemos visto milagros suceder? La mejor forma de tú atravesar una crisis es ayuno y oración. La mejor forma de tú enfrentar un gigante, una tormenta, lo que venga, es en ayuno y oración. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Así que ahí donde estás, yo te invito a ponerte de pie. Una de las cosas con las que luchamos son las sanidades. Es que fulanito se murió, ¿para qué vamos a orar si aquel se murió de cáncer? Mira, la promesa está ahí. La promesa de sanidad está para la iglesia. Pero te quiero decir que no todos van a ser sanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano que tiene planes y propósitos. Si no eres sano aquí, eres sano allá. Porque la promesa es eterna. Y sabemos que allí no va a haber enfermedad ni dolor. Y hay personas que en esta vida tienen hasta que entregar su vida por la causa de Cristo. Y el Señor, puede parecer que no lo libró. No, le dio un shortcut al cielo. Lo que pasa es que nuestros pensamientos no son iguales que los de Dios. ¿Y sabes lo que hace la oración? La oración alinea tu voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Y lo que te da trabajo, mira, cuando tú ahora empiezas ahí como Jesús hizo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y yo sé que es importante lo que estamos haciendo. Primero tengo que hacer una invitación. Si hay alguien que nos está visitando por vez primera y no conoce a Jesús, yo quiero presentártelo. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando del Dios que te ha acompañado siempre.
el Dios que ha estado contigo siempre, el Dios que te ha levantado. Y cuando tú pensabas que ibas a morir o que no lo ibas a lograr, de momento te dieron otra oportunidad. Y hoy es un día de oportunidad para ti. El Señor te está llamando. El Señor está haciendo una invitación. ¿Para qué? Para darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Hoy puedes comenzar a escribir tu historia. Y con esto que hemos aprendido en el día de hoy, yo te quiero decir que es por causa del sacrificio de Jesús. Porque Él tomó nuestro lugar cuando nosotros no podíamos. Y su muerte es la que nos da vida. Y ese camino fue abierto. Porque Él nos amó lo suficiente como para entregar su vida, para que tú y yo tengamos un camino más fácil. Así que hoy es día de victoria. Hoy es día de victoria para ti. ¿Tú lo crees? Así que si tú nos estás visitando por vez primera, yo quiero hacer una oración especial contigo. Pero el resto hoy es desafiado en el nombre de Jesús. Y tú que nos estás viendo por las redes sociales, en el día de hoy te quiero decir, persevera en la oración. Te invito a que, y te animo a que te congregues. Ven a la casa del Señor, dale tu prioridad al Señor y créeme que cosas poderosas está haciendo el Señor en medio de su pueblo. Dice que cuando los hermanos se congregan, están juntos y en armonía, y envía el Señor bendición y vida eterna. De alguna manera Él va a ministrar de manera especial a tu vida. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo. 787-755-0090 para oración. Dios te bendiga.